Habíamos visto el día de ayer las relaciones internacionales antes de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Lo que ocurría en Europa entre 1871 y 1914. Habíamos visto que esta es la primera parte de estas relaciones internacionales, de estos antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Lo dominó Alemania prácticamente, la llamada Alemania de Bismarck, entre 1871 y 1890. Eh, mm, no tiene datos. Bueno, pues Paula que luego lo vea en el directo, en la historia, ¿vale? Venga, buenos días, Elena. Decía que entre 1871 y el 90 las relaciones internacionales en Europa iban a estar dominadas por lo que le interesa a Alemania, ¿vale? Por lo que quiera Bismarck. Y Bismarck es el que maneja el cotarro y el que se encarga de hacer pactos con unos, con los otros, engañando a unos, diciendo a ti, pactando contigo, pero pactando al otro. Digo, venga, venga, vamos a darle una paliza a este y tú, escúchame, si vamos a la guerra yo no participo. Y de esta forma Bismarck consiguió sus dos objetivos, que era convertir a Alemania en una pedazo de potencia y mantener aislada a Francia, ¿vale? Esto ocurrió hasta el 90. En el 90, ¿qué ocurre? Pues que ya sabéis que en el 88 llega al poder el señor Guillermo II, la madre que lo parió. Hombre, buenos días. Pues no llevamos mucho, José. Estoy repasando lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? ¿Cómo vamos a llegar a lo que hemos visto hasta ahora? Pues digo que en el 1888 muere Guillermo I, llega al trono su nieto Guillermo II un enterado de mis demonios, y Guillermo II dice que Alemania es suficientemente fuerte como para pegarle una paliza a todo el que se le ponga por delante. ¿Qué es esto de estar aquí haciendo pactos y tonterías y firmando acuerdos con todos los países de Bilucho? O sea, que sabemos nosotros aquí firmando un pacto con España, ¿vale? Entonces, Bismarck se tira un poquito tiempo allí aguantando a Guillermo II hasta que dice, mira Guillermo, que te den, que paso, me piro, soy ya muy viejo, me cojo mi jubilación y ahí os pudráis. De manera que Bismarck se jubila en 1890 y Guillermo II, a partir de ese momento, entre 1890 y 1914, Guillermo II va a llevar la dirección de Alemania prácticamente según sus intereses. ¿Y cuáles son estos intereses? Pues deja de pactar con todo el mundo y solamente se queda, solamente respeta la alianza con Italia y con Austria, la que ya sabemos que se llamaba la Triple Alianza, ¿vale? Es la única que no rompe. El resto de alianza que había firmado, que Bismarck se había tirado 20 años el tío ahí, dándole vuelta a la cabeza, ¿sabes cómo tengo todo el mundo pillado? Guillermo II en 2 o 3 años se las carga todas. ¿Y qué pasa? Porque deja libre a Francia para pactar con quien quiera, salvo Austria e Italia. Y esto hace que Francia diga, venga, ahora la mía, ahora delantera, Alemania. Pacta por un lado con Rusia, ya lo sabemos, la alianza franco-rusa, y pacta por otro lado con Inglaterra, ¿vale? La Entente Cordiale. Eh, Esto va a llegar al el pacto entre Inglaterra y Rusia también, que va a cerrar ya el círculo, el triángulo amoroso entre Francia, Rusia y Reino Unido, que se conoce como la Triple Entente Cordiale o simplemente Triple Entente. De manera que en 1907 tenemos dos alianzas que son las que en el futuro se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza, por un lado, que es Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente, por otro lado, que es Francia, Reino Unido y Rusia. ¿Vale? Estos dos grupos son los que se van a dar de hostia en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Muy bien. Creo que nos quedamos aquí, ¿no? Bueno, no, explicamos la causa de empecé a explicar las causas de la guerra, ¿no? Este te lo he explicado, entente cordiales, sistema americano. Muy bien. Vale, esta es la situación política. Aumenta la tensión porque además Alemania empieza a armarse, empieza a invertir un montón de pasta en su ejército, que ya era potente. ¿Y qué hace Francia? Que Francia se hace caquita y dice, sí, espérate. Y empieza a invertir un montón de pasta en su ejército. ¿Qué hace Reino Unido? Dice, aquí el que manda soy yo, y el que tiene la mayor marina del mundo soy yo. Y empieza a invertir más pasta en el ejército, ¿vale? Sobre todo en su marina. Y a esto se le va a llamar paz armada. Porque aunque no llegan a pelearse,
están yendo al gimnasio todos, ¿vale? De manera que cuando se enfrenten en la Primera Guerra Mundial, pues se va a liar chica, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué estalla la guerra? ¿Cuáles son las causas directas? Hemos visto la... ¿Qué título ponemos hoy? Hoy vamos a seguir con el título de las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que ya lo habíamos empezado ayer. Y dije que va a haber, que las causas las voy a agrupar en 5 grandes grupos. El primero, las tensiones territoriales. El segundo, la rivalidad económica. El tercero, el imperialismo colonial. El cuarto, la política de bloques. Y el quinto, la carrera armamentística. Esos son los 5 grandes bloques de consecuencias, de causas. Esto es lo que va a derivar en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Hello, Pablo. Pues vamos al meollo. Amor turrón. Primer grupo de causas, que es el que empecé a explicar ayer. Tensiones territoriales en Europa. Resulta, como ya sabéis, que en Europa, en este momento, hay dos sitios donde hay tensiones, es decir, diferencias, o lo que se llama puntos calientes, donde es posible que los enfrentamientos entre los países que hay involucrados allí, es posible que esto lleve o que desemboque en la Primera Guerra Mundial. De hecho, uno de estos puntos calientes va a ser el responsable de que se inicie la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Son puntos donde hay diferencias, donde hay enfrentamientos entre 2 o más países y donde hay riesgo de que estalle la guerra, ¿vale? ¿Cuáles son estos 2 puntos calientes de Europa, estos 2 lugares complicados de Europa? El primero de ellos, los Balcanes, ¿vale? Ya sabéis dónde están los Balcanes. Hoy no tengo el portátil por aquí, pero voy a intentar buscaros un mapita. Vamos a ver. Puede ser que en el libro no venga un mapa de los Balcanes. Si no, voy a tener que ir al ordenador. Por Dios. Bueno, los Balcanes. Si alguien no recuerda dónde estaba, os lo recuerdo yo. Los Balcanes es esa península que hay al sureste de Europa, donde actualmente está Grecia, Macedonia, la antigua Yugoslavia, Serbia, Hungría, al norte está Rumanía, etcétera, 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 Albania, es todo eso que hay al sureste de Europa, y que en este momento estaba controlado por Turquía, aunque los Balcanes es un follón de mil demonios, porque se van a empezar a independizar un montón de países, y en los Balcanes tienen intereses Austria-Hungría, ¿vale? El imperio austrohúngaro, recordad, Austria-Hungría con H, Hungría con H, Austria no, y el imperio otomano, perdón, y el imperio ruso, ¿vale? Es decir, Austria-Hungría y el imperio ruso o Rusia se van a pelear por controlar los Balcanes. ¿En quién? Abajo de Rumanía. Exacto, Elena, abajo de Rumanía. De Rumanía para abajo. O si tenéis un mapa físico, desde el Danubio para abajo, ¿vale? De donde desemboca el Danubio para abajo. Todos son los Balcanes. Muy bien. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que digo que ahí se pelea sobre todo Rusia, porque quiere expandirse por los Balcanes para salir al Mediterráneo. Austria, porque quiere expandirse, porque hay población de origen alemana en el norte de los Balcanes. Turquía, porque lleva controlando los Balcanes desde el siglo XV. Reino Unido, porque no quiere que Austria controle los Balcanes. Es decir, es un punto súper caliente, un punto muy complicado. Claudia, no te preocupes, lo estoy guardando, lo voy a guardar, ¿vale? De todas maneras, después lo dejo en la historia, se queda 24 horas y también lo cuelgo en YouTube y os paso el enlace, ¿vale? Así que si se os corta por la conexión, porque o bien sea mala mi conexión o mala la vuestra, pues luego lo veis, ¿vale? Aún así, si la idea de hacer directo es por si os van surgiendo dudas en este momento para ir resolviéndola en directo, ¿vale? Porque a lo mejor las dudas que te surgen en este momento les puede ayudar a alguien porque también está surgiendo la misma, ¿vale? Muy bien. Bueno, digo que los Balcanes es un sitio muy, muy, muy complicado, ¿vale? A este
Vale, Pepe. A esta situación de enfrentamiento entre Rusia, Austria y Turquía, o el Imperio Turco, o el Imperio Otomano, que es lo mismo, ¿vale? Se une el nacionalismo de los Balcanes que está haciendo que muchos países balcánicos aparezcan en este momento. Y empieza a aparecer Rumanía, y aparece Bulgaria, y aparece, Grecia ya existía y se empieza a ampliar, y aparece Montenegro. Es decir, a todo esto tenemos que unir que la situación en los Balcanes se complica mucho más porque empiezan a aparecer un montón de países, ¿vale? ¿A dónde lleva esta tensión territorial en los Balcanes? ¿A dónde lleva esta mala convivencia en los Balcanes? Pues va a llevar a lo que llamamos las crisis balcánicas, ¿vale? ¿Y qué son las crisis balcánicas? Pues son momentos en los que las relaciones entre los distintos países se complican tantísimo que está a punto de estallar la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Estas son las crisis balcánicas. Tres momentos en los Balcanes en los que está a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las crisis balcánicas? Vamos a hablar de las tres crisis balcánicas, aunque la segunda son dos crisis en una. Primera crisis balcánica. En 1908, Austria, porque le da la gana, ocupa un territorio turco, Bosnia y Herzegovina. Y en 1908, Bosnia y Herzegovina, actualmente es un país independiente, Bosnia y Herzegovina pasan a ser territorio austriaco. ¿Qué pasa? Pues que Rusia monta en cólera y están a punto de declararse la guerra. De hecho, la guerra no estalla, la Primera Guerra Mundial no estalla porque Francia y Reino Unido no le prestan apoyo a Rusia. Porque Francia y Reino Unido dicen... sí, Manu, vuelvo a decir. Primera crisis balcánica, 1908. ¿Vale? ¿Cómo que qué territorios son? Aclara bien esa pregunta, Noelia. Que no... ¿Qué territorios son? ¿Cuáles? Bueno, lo voy a explicar otra vez de nuevo, ¿vale? Primera crisis balcánica, es decir, las crisis balcánicas, las tres crisis balcánicas son momentos en los que están a punto de estallar la guerra. Son momentos que podían haber desembocado en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Primera crisis balcánica. Vale. Primera crisis balcánica, 1908. El Imperio Austrohúngaro ocupa, se anexiona, incluye en su territorio a Bosnia, con B, y Herzegovina, ¿vale? Bosnia, simplemente. Bosnia y Herzegovina. ¿Qué pasa? Pues que los rusos se cabrean. ¿Y qué hacen los rusos? Porque le protestan a los austriacos. ¿Y qué hacen los austriacos? Que le dicen, ¿sí? ¿Que quieres guerra? Le dicen los austriacos a los alemanes, oye, que los rusos me están metiendo boca. Dice Alemania, no te preocupes, si te meten boca, aquí vamos a pagar una paliza. ¿Por qué no estalla la Primera Guerra Mundial aquí? Pues no estalla la Primera Guerra Mundial porque Rusia no recibe la ayuda de Francia y de Reino Unido, ¿vale? Curiosamente, un año después de haber firmado la Triple Entente Cordial. Bueno, de manera que la crisis se queda ahí, se complica un poquito más la situación entre Austria y Rusia, pero no llega a acabar en una guerra. Muy bien. Siguiente crisis balcánica. 1812, 1900. Estamos ya en 1900, ¿eh? Si alguna vez digo 1800 porque se me va la olla. Porque acabo de estar en segundo bachillerato hablando de 1800. 1911, 1912, ¿vale? ¿Qué pasa en este momento? Pues que estallan dos guerras en los Balcanes. Dos guerras que solo afectan a los países balcánicos, que como ya he dicho, han aparecido nuevos, pero que al final, gracias a Dios, no se expanden más allá de los Balcanes, ¿vale? ¿Y por qué son estas guerras? Pues son unas guerras, no me voy a parar a explicarlas, no son muy complicadas, pero bueno, son unas guerras en las que van a participar Bulgaria, Rumanía, Grecia, Serbia y Montenegro, todos contra el Imperio Turco, ¿vale? Esa es la Primera Guerra Balcánica. Se pelean todos contra el Imperio Turco. Y en la Segunda Guerra Balcánica participan los mismos, pero se pelean todos contra Bulgaria, ¿vale? Es decir, son dos guerras en las que los países balcánicos se pelean entre sí.
y en la que casi está a punto de entrar Rusia y de entrar Austria, apoyando a un bando o a otro, y casi a punto está ya la Primera Guerra Mundial también, en ese momento, ¿vale? Pues nada, que Rusia se enfada y se tiene que dar con un canto a los dientes porque no recibe ayuda. Y Rusia sabe que ir a la guerra contra Austria y contra Rusia y contra Alemania sola es perder, ¿vale? Y como no tiene ayuda de Francia y de Reino Unido, pues al final se va con el ramo de las piernas, pero cabreada, ¿vale? Vale, vuelvo a repetir la segunda crisis balcánica. Segunda crisis balcánica. En esta crisis balcánica hay dos guerras. Por eso he dicho antes que son dos crisis, pero bueno, como no voy a explicar las dos guerras, simplemente os digo que en la segunda crisis balcánica lo que ocurre es que ya han aparecido países nuevos en los Balcanes, ¿vale? Y estos países se pelean entre sí. ¿Y cómo se pelean? Pues en la primera guerra balcánica se pelean Bulgaria, Rumanía, Serbia, Grecia y Montenegro, creo que no me dejo ninguna, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Serbia, Montenegro, eso es, contra los turcos, contra el Imperio Otomano, ¿vale? Es todos contra el Imperio Otomano. Evidentemente le pegó una paliza al Imperio Otomano, ¿vale? Segunda... no hace falta, Rosa, simplemente con que digáis que son dos guerras que enfrentan a los países balcánicos, ya está. Lo que pasa es que hay gente curiosa que quiere saber cuáles son los países y bueno, a mí me parece bien. De hecho yo, en el esquema este, que cuando lo pasa limpio, os lo pasaré, sí que pongo los países, ¿vale? Pero bueno, esta es mi chuletilla, jejeje. Sí que os paso los países, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente, paliza a los turcos. ¿Qué pasa después en la Segunda Guerra Balcánica? Pues que se alían todos contra Bulgaria, por un problemilla que hay ahí, de manera que le pegan una paliza a Bulgaria. Da igual, ¿vale? Paliza entre unos y otros, a unos y otros, ¿vale? Sí, estos esquemas que tengo yo aquí para dar vuestras clases, lo que tengo yo siempre, os lo voy a pasar. Porque como no puedo copiar la pizarra, pues os los paso, no os preocupéis. Si no, recordadme, tiradme de la oreja y me lo recordáis. La segunda crisis balcánica es entre 1911 y 1912, ¿vale? Última crisis balcánica. Crisis de 1914. Y esta es la peor de todas. ¿Por qué? Porque esta no la voy a explicar aquí, simplemente os voy a decir más o menos qué es lo que pasa, porque esta es la que origina la guerra, esta es la que da origen a la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre aquí en 1914? Pues que en Sarajevo en Sarajevo, capital de Bosnia, asesinan al heredero al trono de Austria. Y ya la hemos liado. Y ya veremos que es lo que trae el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en julio de 1914. ¿Vale? Por eso, esta va a ser la que desencadene la Primera Guerra Mundial. Ya la tomaremos cuando hablemos de la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Hasta ahí las tensiones en los Balcanes y las crisis balcánicas. Vámonos al otro punto caliente de Europa. ¿Cuál es el otro punto caliente de Europa de las tensiones territoriales? El otro punto caliente es Alsacia y Lorena. No sé si os acordáis que Alsacia y Lorena es un territorio que hay entre Francia y Alemania y que unas veces ha pertenecido a Francia y otras veces ha pertenecido a Alemania. Como lo que hizo Trump, no sé a qué te refieres, José Luis. ¿Qué es lo que hizo Trump? Bueno, Alsacia y Lorena son dos regiones que están entre Francia y Alemania y donde hay población alemana y población francesa y que es la que le quitaron los alemanes a los franceses después de la guerra franco-prusiana y por la que los franceses, entre otras cosas, le tienen ganas a los alemanes, ¿vale? De manera que está el segundo punto caliente por el que se van a pelear. Por cierto, en este momento de la historia, Alsacia y Lorena están en manos de los alemanes. La recuperarán después los franceses, después otra vez los alemanes y después otra vez los franceses. De manera que hoy, en 2020, Alsacia y Lorena son francesas. No sé en 2021, después del coronavirus, de quién será,
¿Vale? Muy bien. Dejamos a un lado las tensiones territoriales, pasamos a al segundo grupo de causas que originan la Primera Guerra Mundial. La rivalidad económica entre Alemania y Reino Unido. ¿Vale? Segunda causa. ¿Por qué existe esta rivalidad? Vale, voy despacio. Digo que cerramos ya las tensiones territoriales, que es el primer grupo de causas, y pasamos al segundo grupo de causas. La rivalidad económica entre Alemania y Gran Bretaña. Y Reino Unido. José Luis, Reino Unido. Rivalidad económica entre Gran Bretaña y Reino Unido. Don Manuel. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Pues que Reino Unido le está viendo la oreja al lobo porque Alemania está desarrollándose industrialmente. Una barbaridad. ¿Vale? ¿Y qué hace? Pues esto lo que hace es que esto lo que hace es que Reino Unido empiece a buscar aliados. Hasta este momento a Reino Unido le importaba una mierda lo que pasaba en Europa, ¿vale? Vale, repito el segundo punto de las tensiones territoriales. Alsacia y Lorena, ¿vale? He dicho que hay dos puntos calientes en Europa. Uno, los Balcanes, follón de mil demonios. Y otro, Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena simplemente es el origen, lo que hay es el origen del enfrentamiento entre Alemania y Francia, ¿vale? O es una de las excusas por las que son grandes rivales y una de las excusas por las que se van a pelear en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y es una de las cosas que los franceses le van a quitar, como ya veremos, a los alemanes después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y que los alemanes le habían quitado a los franceses después de la después de la guerra franco-prusiana, ¿vale? Hasta aquí bien, José Sánchez. Bueno, pues la rivalidad económica entre Alemania y Reino Unido lo que hace es que Reino Unido empieza a buscar aliados en Francia y en Rusia para enfrentarse a Alemania en una posible futura guerra, ¿vale? Ya está. Esta es la causa, sencilla, simple. Pasamos a la siguiente, que es mucho más complicada. Tercer tipo de causas. Imperialismo. ¿Qué pasa con el imperialismo colonial? Bueno, pues os he dicho, ya os he contado que el imperialismo lo que hizo fue que los países europeos se extendieran por el mundo, que conquistaran distintos territorios. De hecho, hicimos ese mapa maravilloso que tenemos en la clase, ¿vale? Pero el imperialismo además sirvió o provocó enfrentamientos también fuera de Europa. Es decir, que estas tensiones territoriales que existían en Europa se llevaran a cabo en otros lugares. Por ejemplo, existen grandes enfrentamientos entre Francia y Reino Unido por el control de África, ¿vale? Es decir, que Francia y Reino Unido se empiezan a pelear por controlar distintas zonas de África. De hecho, están a punto de enfrentarse a una guerra por culpa de el control de Fashoda, ¿vale? Fashoda, que se escribe con Fashoda, ¿vale? Fashoda. Por suerte, Francia y Reino Unido llegan a un acuerdo y se reparten África pacíficamente, ¿vale? Y no estalla ninguna guerra. Pero sí hay un problema con Alemania. ¿Por qué? Pues porque Alemania, como ya os he dicho, llega tarde, como ya he dicho alguna vez, llega tarde al reparto colonial. Cuando Alemania aparece en el panorama internacional, en 1871, Bismarck dice, aquí está Alemania, el imperio alemán. Se encuentra con que Francia, Alemania y el resto de países europeos se han repartido el mundo. Francia, Reino Unido y el resto de países europeos se han repartido el mundo. Y a Alemania no le queda prácticamente nada. De manera que Bismarck, que es muy cuco, en vez de pelearse con los países europeos, lo que hace es que
organiza una reunión en Berlín, el Congreso de Berlín, ¿vale? Organiza una reunión en Berlín y en Berlín, ¿qué se decide? Pues en Berlín se decide repartir con una regla el mundo, África, ¿vale? Y eso, como Bismarck, claro, Bismarck lo que hace es que invita a las potencias europeas a Alemania, a Berlín, y le dice, vamos a ver, chicos, ¿la idea cuál es? La idea es que todos nos queremos expandir por África, por Asia y por lo que queda de Oceanía. Vamos a hacer una cosa, en vez de enfrentarnos a una guerra, vamos a ponernos de acuerdo aquí a ver quién se lleva qué parte del pastel. Sí, lo vuelvo a decir, Noelia. Lo que ocurre es que, primero, Alemania llega tarde al reparto colonial. ¿Por qué? Pues porque aparece tarde. Aparece en 1871 y en 1871 prácticamente África y Asia están ya repartidas. Y dice Bismarck, tengo dos opciones. O voy con mi ejército y empiezo a conquistar África, o invito pacíficamente, ya sabéis que Bismarck es muy diplomático, invito a los países europeos a reunirse en Berlín, en el Congreso de Berlín, en 1888, o sea, ya estaba a punto de jubilarse, los invito a esta gente para evitar una guerra, es decir, les digo, chicos, vamos a repartirnos esto bien, ¿vale? Nos repartimos esto como buenos hermanitos y así evitamos una guerra, ¿vale? De manera que, ¿qué consigue con esto Bismarck? Que como ha sido el anfitrión, que como ha sido el que se le ha ocurrido esto de repartirse el mundo, pues Bismarck se lleva una parte del pastel en África. Esto fue en 1888, Rosa, ¿vale? Sofía, 1888. Por lo tanto, estoy hablando de lo que ocurre antes de que Bismarck se fuera, ¿vale? ¿Sí? 2 años antes de que Bismarck se pirara. ¿Qué ocurre con esto? Pues que a Bismarck le sale muy bien la jugada, porque con esto consigue el África occidental alemana, el África suroriental alemana y consigue una serie de colonias que, bueno, que de otra forma no hubiera conseguido, ¿vale? Por eso cuando hicimos el mapa, Alemania tenía tan poquitas colonias, porque Alemania llega tarde y lo que se queda es con el Camerún, con lo que le da Francia, con lo que acuerdan en el Congreso de Berlín. Muy bien, vale. Pero llega al poder el mamón de Guillermo II. ¿Y qué dice Guillermo II? Pues Guillermo II quiere ampliar el imperio colonial alemán. Y Guillermo II no está por la labor de hacer lo mismo que había hecho Bismarck. De manera que la forma en la que Guillermo II quiere ampliar su imperio desemboca en dos crisis. Recordad, las llamadas crisis prebélicas de antes de la guerra, son los momentos en los que está a punto de estallar la guerra, ¿vale? Y que al final no estalla, solamente con la crisis de 1914. Dos crisis. ¿Y dónde estallan estas dos crisis? En Marruecos. Y se llaman las crisis marroquíes, ¿vale? Muy bien, vamos a explicar las crisis marroquíes. Las crisis marroquíes son dos. Primera crisis marroquí, 1905. ¿Qué pasa en 1905 en Marruecos? Pues lo que pasa en 1905 en Marruecos es que Guillermo II, con sus huevos gordos, se planta en Marruecos y allí empieza a defender la soberanía de Marruecos. En Marruecos la lía parda Guillermo II porque allí dice que Marruecos tiene que pasar a un país independiente, que como es esto, que está controlado, que es un protectorado de Francia, que no sé qué, no sé cuánto, llega a un acuerdo con el sultán de Marruecos y se lía parda. A Francia se le hinchan los huevos y le dice a... Eso ocurre en 1905, ¿vale? Manu, eso es la cuarta causa. Eso está, espérate, no. Eso está dentro del imperialismo colonial, ¿vale? Vuelvo otra vez. Dentro del imperialismo colonial tenemos que hablar del enfrentamiento entre Reino Unido y Francia, que se materializa en Fashoda, en el conflicto de Fashoda, y el conflicto entre Alemania y el resto de países de potencias imperialistas que van a desembocar al final en las crisis de Marruecos, ¿vale? No sé si está claro. Si veis el esquemita lo que pasa es que no sé si sale al revés. Bueno, luego lo paso para que lo tengáis
para que lo tengáis vosotros físicamente. Os lo he hecho yo así ahora mismo una foto y así lo tenéis, ¿vale? Bueno, crisis marroquí, primera crisis marroquí. Alemania defiende la independencia de Marruecos, la soberanía de Marruecos. Y dice Francia, esto ya me está tocando a mí las narices. De manera que está a punto de estallar la guerra, pero Inglaterra, que es inteligente, dice, no vamos a ir a la guerra por Marruecos. O sea, yo no voy a tener un pedazo de guerra por Marruecos. Vamos a una cosa, vamos a solucionarlo diplomáticamente. ¿Y qué pasa? Pues que en 1906 se organiza una conferencia en Algeciras. La conferencia de Algeciras, ¿vale? ¿Y qué pasa en Algeciras? Pues que se reúnen los líderes de España, de Francia, de Alemania y de Marruecos para solucionar el problema. ¿Y qué se acuerda en la conferencia de Marruecos? Pues se acuerda que Marruecos va a ser un protectorado, es decir, que Marruecos se va a dividir entre un territorio controlado por Francia, que es la mayor parte de Marruecos, y un territorio al norte controlado por España. Es decir, que Marruecos va a ser para España y para Francia. Pero es que además, en la conferencia de Marruecos, en la conferencia de Algeciras, perdón, Alemania gana porque se lleva parte del Camerún francés. ¿Vale? Sí, repito otra vez. Primera crisis marroquí. Vale. Bueno, lo repito todo otra vez, Elena, y así el que no lo haya pillado, pues lo retoma. Primera crisis marroquí. Guillermo II se planta en Marruecos y allí empieza a defender a bombo y platillos la independencia de Marruecos. Francia se enfada, se convoca a la conferencia de Algeciras, ¿vale? En España, Algeciras está en España, ¿vale? Donde estaba yo el año pasado. Se convoca a la conferencia de Algeciras y allí se resuelve que Marruecos se va a dividir entre España y Francia, ¿vale? Primer punto. Segundo punto, Francia. Sí, Marruecos se la reparten entre España y Francia. Eso es. Segundo punto, para que Alemania consienta el reparto de Marruecos, Alemania pone una condición, ¿vale? ¿Y yo qué me llevo? ¿Y qué le dan? Pues Francia tiene que darle a Alemania el Camerún, ¿vale? Así que Alemania se lleva otra colonia. Así que se va de rosita y además se le ganando, ¿vale? Muy bien. Pero esto no queda aquí. En 1911, 5 años después de la conferencia de Algeciras, hay una revolución en una ciudad marroquí, en Agadir, ¿vale? Y estalla la segunda crisis marroquí o segunda crisis de Marruecos. ¿Y qué pasa en Agadir? Pues que Alemania, en Agadir había muchos alemanes allí haciendo negocios, haciendo tal. Y Alemania amenaza con bombardear Agadir si no se resuelve ese problema. Porque claro, hay ciudadanos míos allí y van a salir muertos o heridos. ¿Qué pasa? Porque Francia ya dice, me cago en la leche. Que en 1911, Noelia, lo que pasa es que estalla la segunda crisis marroquí. Y la segunda crisis marroquí es que hay una revolución en Marruecos y Alemania amenaza con bombardear Marruecos si no se resuelve esa revolución. Claro, Marruecos, de la Marruecos francesa. Los franceses dicen, pero vamos a ver, va a bombardear tu Marruecos y Marruecos es mía. Francia le pide ayuda a Reino Unido. Reino Unido no está tampoco por la labor de empezar una guerra por Marruecos. ¿Y qué ocurre? Pues que al final se resuelve ampliando más el territorio que le habían dado a Alemania en el Congo, ¿vale? De manera que Alemania, de forma agresiva, porque esto es de forma agresiva, gana 2 territorios más y además debilita a Francia de forma internacional, ¿vale? Francia ya le tiene las narices hinchadísimas. Y al final, la segunda crisis marroquí se resuelve también diplomáticamente sin una guerra. Pero lo que sí aumenta son la revancha, aumenta el cabreo de Francia con Alemania, ¿vale? Y el Guillermo II se va de rosita y además se va pavoneándose que ha ampliado su imperio, ¿vale?
Y además sin recurrir a la diplomacia como había hecho Bismarck, sino utilizando la fuerza y las amenazas, que es lo que usa este tío. Último, bueno, dejamos este imperio colonial y pasamos a la cuarta causa. Vale, Lucía, segunda crisis marroquí. Repito la crisis marroquí, la segunda crisis marroquí. Aquí lo que ocurre es muy simple, ¿vale? Lo que ocurre es que hay una revolución dentro de Francia, perdón, dentro de la Marruecos francesa, y Alemania, con la excusa de que hay alemanes en Marruecos, porque hay comerciantes alemanes, hay gente haciendo negocios en Marruecos, dice que va a bombardear Marruecos, va a bombardear un puerto marroquí si Francia no pone fin a esa revuelta, ¿vale? Porque dice que hay ciudadanos alemanes en peligro. Vamos a ver, a Guillermo le importaba una mierda los ciudadanos alemanes. A Guillermo lo que le importaba era meterle boca a Francia. Guillermo lo que quería era provocar a Francia. ¿Cómo se resuelve la crisis marroquí? La segunda crisis marroquí. Pues de una forma similar a la primera. Francia tiene que darle un territorio a Alemania en el Congo para que Alemania se calle. ¿Vale? Y así es como se resuelve. Así que chico es el cabreo que va pillando Marruecos. ¿Ves? Perdón, que va pillando Francia. ¿Vale? Francia ya le están cargando. Se le está haciendo bola a Alemania, el caso alemán. ¿Vale? Muy bien. Cuarta crisis. Esta ya la he explicado. Perdón, cuarta crisis. Cuarta causa. Y esta ya la he explicado. ¿Vale? La cuarta causa va a ser la formación de dos bloques. Lo que se llama la política de bloques. En esta situación complicada de la paz armada, porque todo esto que os he explicado de las causas sucede durante la paz armada, en esta situación complicada de la paz armada, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estas dos primeras alianzas que se habían formado en 1882, la Triple Alianza, y en 1907, la Triple Entente, es decir, estas dos alianzas de Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y Triple Entente, Francia, Reino Unido y Rusia, estas dos alianzas empiezan a formar dos bloques antagónicos, es decir, dos bloques que se van a pelear y que van a empezar a buscar ampliar sus alianzas para en una futura guerra que cada vez está más cerca. De hecho, ha estado a punto de estallar en 1905 en Marruecos, hasta a punto de estallar en 1908 en Bosnia, hasta a punto de estallar otra vez en 1911 en Marruecos y hasta a punto de estallar otra vez en 1911 y 12 en los Balcanes. Es decir, la guerra no se sabía cuándo iba a empezar. Lo único seguro es que la cosa se estaba complicando tanto que tarde o temprano iba a empezar. De manera que la Triple Alianza y la Triple Entente empiezan a buscar aliados a diestro y siniestro. De manera que la Triple Alianza empieza a ampliar sus alianzas y se une Bulgaria y se une el Imperio Otomano. Es decir, a la Triple Alianza se va a unir Bulgaria y el Imperio Otomano. ¿Vale? Y a esta alianza entre Alemania, Austria-Hungría, Italia, Bulgaria y el Imperio Otomano se le va a llamar los imperios centrales. ¿Vale? El bloque de los imperios centrales. Y a la alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia se le van a ir uniendo una serie de países como son Portugal, como son Estados Unidos, Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de países que van a apoyar a la Triple Entente Cordiale, ¿vale? Y que van a ser muchísimos más, que se va a llamar los aliados, ¿vale? Vuelvo a repetirlo. Política de bloques. ¿Qué significa esto? Pues que ante la situación de riesgo de guerra, es decir, ya estamos viendo que Alemania y Francia se están metiendo boca, que Austria y Rusia se están metiendo boca, estamos en una situación delicada en la que tarde o temprano va a estallar la guerra. O sea, no sabemos cuándo, pero lo único que sabemos es que va a estallar. ¿Vale? Ante esta situación, ¿qué hacen los países?
empiezan a posicionarse, empiezan a tomar partido a favor de uno o a favor de otro, ¿vale? Imaginaos que en la clase hay dos personas que se están peleando y dice, bueno, pues yo es que si yo es que estoy más de acuerdo con la versión de este, yo es que estoy más de acuerdo con la versión del otro, ¿vale? Pues eso es lo que pasa en Europa, que los países empiezan a posicionarse, a tomar posturas a favor de la triple entente o a favor de la triple alianza, ¿vale? De manera que la triple alianza, que originariamente estaba formada por Alemania, Austria e Italia, se amplía con Bulgaria y el Imperio Otomano, ¿vale? ¿Sí? A la triple alianza, Alemania, Austria e Italia, se le une Bulgaria y el Imperio Otomano. Y estos 5 países ya no se van a llamar triple alianza, sino que se van a llamar los imperios centrales. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. ¿Qué pasa en el otro lado? Pues que en la triple entente tenemos a Francia, a Reino Unido, la chupa, y a Rusia, a los que se van a ir uniendo una serie de países, muchísimos, no lo voy a decir todos, que son Portugal, que es la amiguita de toda la vida de Reino Unido, que son Japón, Estados Unidos, Holanda, ¿qué más países se unen? China, bueno, un montón de países, ¿vale? En realidad estos son tantísimos países que lo que me importa es que sepáis los 3 importantes, ¿vale? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Rosa, es que no sé cuál es la pregunta. Tenemos por un lado, vuelvo a repetir, la triple alianza, que cuando se amplía se va a llamar los imperios centrales, y por otro lado, la triple entente, que cuando se amplía se llama los aliados. Así de simple. De manera que en 1914 tenemos 2 grandes bloques, uno los aliados y otro los imperios centrales, que son los que se van a pelear en la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? ¿Alguna duda? Noelia, España no participa en la guerra, España se mantiene neutral, no apoya ni a uno ni a otro, y económicamente le va a venir muy bien, ¿vale? Bueno, le va a venir muy bien a los que tienen dinero. Ya os contaré un poquito cuál es la situación de España en la Primera Guerra Mundial. ¿Queda clara la política de bloques? Vamos a la última causa ya. A la triple entente se le une un montón de peña. Se le une principalmente Portugal, se le une China, se le une Japón, se le une Estados Unidos, ¿vale? No, la guerra civil llega más tarde. En España durante la Primera Guerra Mundial no hay guerra civil. Es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, está ya la guerra civil, ¿vale? Bueno, queda clara esta causa, ¿verdad? Japón, Portugal, Estados Unidos, China, por ejemplo. Sí, con que me digáis esa, vamos apañados. Son muchas más, pero bueno, no pasa nada. Muy bien, última causa, también sencillita. Y ya con esto terminamos las causas. Carrera armamentística. ¿Y qué es esto? Pues que el hecho de que Guillermo II adoptara una política militarista, agresiva, belicista, etcétera, etcétera. Es decir, Guillermo II dice que Alemania es suficientemente potente para imponer su voluntad al resto de los países europeos. De hecho, las cosas más o menos le van saliendo bien. ¿Y por qué le van saliendo más o menos bien? Pues porque empieza a invertir en armamento. Como Guillermo II empieza a invertir en armamento, esto ya lo explico antes, Francia empieza a invertir en armamento. Carrera armamentística, Manu, se llama este punto. Carrera armamentística. Francia empieza a invertir también en armamento. Inglaterra empieza a invertir en armamento. Rusia empieza a invertir en armamento, cada uno según sus capacidades. ¿Y qué ocurre? Pues que sobre todo entre Francia y Alemania y Reino Unido empieza a haber una competición a ver quién tiene más y mejor armamento. De manera
que utilizan los avances de la los avances de la revolución industrial para hacer un armamento más letal. ¿Vale? Muy cabrón, sí, ya lo sé. Lo que hay una carrera, lo que hay una competición. A ver, ¿quién tiene más y quién tiene mejor armamento? ¿Por qué? Porque la única forma, según Guillermo, de evitar que ataquen a Alemania es metiéndoles miedo. Es decir, la única forma de que no me peguen es apuntarme a un gimnasio, ponerme totocho y que nadie se me acerque, ¿vale? Yo tengo un tío que me está haciendo bullying todos los días y yo lo que hago es que me apunto a un gimnasio, ¿vale? ¿Para qué? Para ponerme cuadrado y que el tiparraco no se le ocurra pegarme. Inducir miedo en el contrario para que no me pegue. ¿Qué hace el otro? Porque se apunta al gimnasio también. Y empezamos a meternos los dos esteroides a ver quién es más fuerte. Y eso es una carrera armamentística. Empezamos a invertir en armamento para ser más y mejor. Es decir, que los avances de la revolución industrial se utilizan para hacer armas más que maten más y mejor, que maten más. Eso es la carrera armamentística. Y esto lo que lleva es a que cuando al final, en julio de 1814, estalla la Primera Guerra Mundial, están todos tochos y empiezan a pegarse palizas y por eso es la guerra tan cruel como fue, ¿vale? Exacto. Competir a ver quién tiene el rifle más potente, quién tiene el cañón más gordo, quién tiene el gas más venenoso, quién tiene el tanque más resistente, quién tiene... Es decir, a ver quién tiene más y quién tiene mejor armamento para cargarse a los demás. Y así, señores, es como se va preparando Europa para la guerra, ¿vale? Bueno, con esto terminamos las causas de la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí está claro, está suficientemente confuso. Hay un dicho en latín que es qui tacet otorgat, que es el que calla otorga. Si no decís nada, yo lo tomo como lo que me interesa, que está todo claro, ¿vale? O que está todo suficientemente confuso, ¿vale? Hay un pulgar hacia arriba, por ahí. Pues empezamos de el siguiente punto del tema. Características de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las características de la guerra y por qué va a ser tan destructiva y por qué es tan importante la Primera Guerra Mundial? ¿Vale? Repito, venga, José Luis, repito por encima un poquito las causas de la guerra. Las causas de la guerra van a ser varias, ¿vale? Y ya lo hago todo un poquito más confuso. Las causas de la guerra van a ser varias. Primero, va a haber dos focos de tensión en Europa que va a hacer que las diferencias que hay entre los distintos países europeos aumenten. Es decir, los países europeos ya se llevan mal. Francia se lleva más con Alemania, Austria se lleva más con Rusia. Pues hay dos focos de tensión que van a complicar todavía más la situación, ¿vale? En julio estalla la guerra, sí. Bueno, mañana os termino de explicar esto y mañana, ¿cuánto nos queda? ¿Sabéis cuánto llevamos? Bueno, es que no miro el reloj a la hora que hemos empezado. Bueno, ¿qué estaba contando yo por aquí? Hago un resumen general y mañana hablamos de las características y empiezo a contar el desarrollo de la guerra, ¿vale? Hago un resumen de lo que hemos visto hoy. Los países europeos se llevan fatal, ¿vale? Alemania ya hemos visto que se lleva fatal con Francia desde la guerra franco-prusiana. Austria se lleva mal con Rusia desde siempre. Reino Unido va por libre y también está peleado con uno y con otro. Pero hay dos lugares en Europa, dos focos en Europa, dos localizaciones en Europa que hacen que estas diferencias empeoren, ¿vale? Sí, yo creo que también llevamos desde el 20, pero no estoy seguro. Y estos dos focos van a ser, por un lado, los Balcanes y por otro lado, Alsacia y Lorena. Los Balcanes, que lo que hacen es empeorar las relaciones entre Austria y Rusia. ¿Y cómo se empeoran esas relaciones? Pues con tres crisis. La primera crisis balcánica, en la que Austria se absorbe a Bosnia y Herzegovina. La segunda crisis balcánica, en la que los nuevos países balcánicos se pelean entre sí, se empiezan a ir a dos de hostia.
Y la tercera crisis balcánica, que es la que al final va a hacer estallar la guerra, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía en Sarajevo en julio de 1914. ¿Vale? Sí, el que se quiera ir ya que se vaya. Yo voy a repasar un poquito. Segundo foco de tensión, Alsacia y Lorena, que lo que hace es empeorar la situación entre Francia y Alemania. Segunda causa, la rivalidad económica que existe entre Alemania y Reino Unido, porque Alemania se está desarrollando enormemente y está dejando atrás a Reino Unido, y Reino Unido entonces pues, tiene que buscar aliados porque si no es que se la comen con sopa, ¿vale? Tercera causa, el imperialismo colonial. La expansión de los países europeos por el mundo hace que se enfrenten en varios sitios. Por ejemplo, Francia y Reino Unido se enfrentan en África, en Fashoda, y Alemania se enfrenta con Francia en las crisis marroquíes. Dos crisis marroquíes. Primera crisis marroquí en 1905, que se resuelve en la conferencia de Algeciras en 1906. Segunda crisis marroquí, 1911, que se resuelve cuando Francia pierde parte de su Congo, ¿vale? Y se lo tiene que dar a Alemania. ¿Cómo se complica todo esto? Pues se complica además porque ante una situación de posibilidad, de más que posible Primera Guerra Mundial, pues lo que hacen los distintos países es que se empiezan a agrupar en lo que llamamos los dos bloques de alianzas, ¿vale? La política de bloques. Unos van a empezar a apoyar a uno, otros empiezan a apoyar a otros. Y de la triple alianza aparecen los imperios centrales y de la triple entente van a aparecer el bando de los aliados, que son los dos bandos que se enfrentan en la guerra. ¿Vale? Y última causa va a ser la carrera armamentística. Los países europeos se van a preocupar por tener mejor y más armamento que el contrario para que en caso de que se estalle una guerra me pille confesado, ¿vale? Para que Alemania no me supere en armamento y no me supere en capacidad militar. De manera que esto lo que hace es que se preparan tantísimo que cuando estalle la guerra va a ser una guerra brutal y tremendamente destructiva. Porque están tan preparados y llevan tantísimas ganas, se están guardando tantísimo que se empiezan a dar de hostia, pero bien, ¿vale? Bueno, con esto acabamos con la crisis. Mañana explico rapidísimamente las causas y os voy a explicar ya el desarrollo de la guerra, que tengo por ahí un mapa dinámico. Lo que no sé es cómo lo voy a pasar por aquí por el vídeo, pero bueno, ya empezaré a apañármela para poner, aunque sea la pantalla del ordenador, e ir pasando el mapa dinámico este, ¿vale? Para que vayáis entendiendo. Chicos, chicas, con esto y un bizcocho, nunca mejor dicho, hasta mañana a las 8, ¿vale? Os quiero mucho, cuidaos y aquí me tenéis para lo que os haga falta, ¿vale? Ánimo y mucha fuerza.